Entonces, recuerden que lo que vimos la semana pasada fue o está relacionado con la teoría del productor. Era muy importante que ustedes entendieran tres conceptos que son fundamentales, que es el de el producto total, ¿no? El producto total de una empresa, de una industria que deriva de una función de producción Bueno, y entonces, que esta función de en producto 15 total días, la podemos no que, nosotros ver no, que no tanto hablaba, a medio, también que perdón, sí habla. tanto a corto como a largo plazo. Comentábamos que nosotros nos íbamos a centrar en una función de producción de corto plazo y lo mismo No cuando te estamos, preocupes, bueno, no te lo que preocupes. vamos a revisar el día de hoy respecto a los costos, ¿no? No te Producción de preocupes, corto no te plazo preocupes. y costos de corto plazo. Y mencionábamos que en el corto plazo la empresa va a enfrentar No te preocupes, factores de todas fijos maneras, y pues ya, factores entonces así lo variables. dejamos, Y ya, decíamos que esta Humberto, cuestión del ya corto se me plazo fue Oscar, era fundamental y pues ya nos porque vemos para la en el próxima, corto entonces, ¿no? plazo hay cosas que ante cambios en la demanda, cambios en el mercado, la empresa puede Sí, modificar, todo pero bien. no puede modificar todos. Entonces, Gracias recuerden también que por hablábamos que dedicarnos ante y cambios en las Humberto. condiciones de mercado o cambios en la Pues nos demanda de vemos, chavos. mercado, lo ¿Vale? único que podía modificar la empresa era el trabajo. Aquí asumíamos que en la función de producción la empresa tenía dos factores productivos, ¿no? El trabajo y el capital. Y cuando hablábamos de capital mencionábamos todas estas plantas, equipo, herramientas, la tecnología misma de la empresa que está ocupando en ese momento. Entonces, en el corto plazo, la empresa únicamente puede modificar el trabajo, la cantidad de trabajo empleada, mientras que el capital Chao. permanece constante o permanece Igual. fijo. Duerman. ¿Sí? Entonces, otra cuestión importante aquí que mencionábamos era la ley de los rendimientos decrecientes y decíamos que manteniendo un factor fijo, aumentar unidades adicionales, ¿no? Del factor variable, en este caso de trabajo, iba a presentar en un primer momento un aumento, pero a partir de cierto nivel de producción, la contribución del trabajador al proceso productivo, si bien iba a aumentar la producción total, la contribución individual de cada trabajador se iba a ir haciendo cada vez más pequeña. Entonces, lo que nosotros vimos la semana pasada era que existían tres tipos de rendimientos y que íbamos a encontrar en esta primera gráfica que tenemos aquí en la parte superior, que es la gráfica del producto total. Lo que yo estoy haciendo aquí es graficar, ¿no?, el producto que obtiene la empresa asumiendo que los costos fijos son costos fijos, que los factores fijos son constantes y que lo único que yo estoy modificando es la cantidad de trabajo empleado. Por eso ustedes ven aquí en el eje de las X, ¿no?, que va a L, es el trabajo. Y en el eje de las Y, la variable dependiente va a ser la producción. La producción que obtenga una empresa, ¿no?, va a estar en función únicamente en el corto plazo de la cantidad de trabajo empleado. Entonces, hablábamos de que en esta función de producción nosotros vamos a encontrar rendimientos crecientes, rendimientos decrecientes e incluso podemos encontrar rendimientos negativos. Y que para esto era importante que nosotros pudiéramos entender los tres conceptos que derivan de esta función de producción, que es el producto total, el producto marginal y el producto medio. Entonces, cuando hablábamos del producto medio, ello me habla de la productividad de la empresa, de la productividad promedio del número de trabajadores empleados. Pero cuando yo hablo de la productividad marginal, ahí yo estoy viendo cómo cambia mi producto total, cómo cambia Q a medida que yo voy contratando unidades adicionales de trabajo. Y entonces, en esta cuestión de los tipos de rendimientos, recuerden que les presenté unas grafiquitas que eran estas, y decíamos, con rendimientos crecientes, ¿cómo lo voy a ver? Que la contribución, ¿no?, del primer trabajador decía, él aportó, eh, lo contrato y la empresa fabrica 10 camisas. Contrato a un segundo trabajador y la producción de camisas se va a 30.
Si yo veo en promedio cuánto produjeron estos dos trabajadores, me dicen pues que en promedio estos dos trabajadores producen cada uno 15 camisas, 32. Pero si yo quiero saber cuál fue la contribución real del segundo trabajador, para eso me sirve el concepto de producto marginal y decíamos, es el cambio en Q entre el cambio en L. Entonces yo originalmente con un trabajador generaba 10 camisas, pero con un segundo trabajador se fabrican 30 camisas. Entonces, ¿cuál es el cambio en Q? ¿No? 30 menos 10 me da 20. 2 menos 1 me da 1. Entonces, este segundo trabajador contribuyó al producto total con 20 unidades. Fue más productivo que el primero, que es lo que yo estoy aquí circulando. Vean, esta primera persona contribuyó con 10. La segunda persona, el segundo trabajador que contraté, contribuye con 20. Y contrato a un tercer trabajador y la producción se me va hasta 60. Y entonces, si yo veo en promedio cuánto está produciendo cada trabajador, pues divido la producción total entre el número de trabajadores. Y me dice que en promedio cada trabajador fabrica 20 camisas. Pero ¿qué pasa si yo quiero conocer cuál fue la contribución real de ese trabajador? Tengo que dividir, ¿no? Tengo que obtener este cociente, el cambio en Q entre el cambio en L. Entonces el cambio en Q en el numerador es 60 menos 30 y me da 30 entre el cambio en el trabajo, ¿no? 3 trabajadores menos 2 trabajadores, 1. 30 entre 1 es igual a 30. Entonces, cuando tenemos rendimientos crecientes, el trabajador adicional que yo estoy contratando es más productivo que el anterior. El tercer trabajador es más productivo que el segundo y el segundo es más productivo que el primero. Su nivel de productividad, ¿cómo lo veo? En las unidades físicas de producto que están generando. El tercero contribuyó, o sea, con 30 unidades, el segundo con 20 y el primero con 10. Entonces, si yo grafico, ¿no?, aparte mi producto medio y mi producto marginal, ustedes pueden ver que en esta zona donde la función de producción tiene rendimientos crecientes, el producto marginal, la curva de producto marginal va a estar por encima de ¿qué? De la curva de producto medio. Y esto es claro aquí con estos cálculos, ¿no? Todos partimos de 10, ¿por qué? Porque es con el primer trabajador. Pero ya con el segundo trabajador me dicen, en promedio los dos producen 15, pero nosotros sabemos con el producto marginal que lo que produjo el segundo trabajador fue mayor que lo que produjo el primero. Por lo tanto, mi curva de producto marginal va a estar por encima de la de producto medio en rendimientos crecientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. ¿No? Entonces vamos bien. Aquellos que me decían que tenían dudas para graficar, ahorita me comentan. Entonces, esto es en el caso de rendimientos crecientes, pero también hablábamos de que se pueden dar rendimientos decrecientes. ¿Y eso qué significa? Que el trabajador, ¿no?, que yo contrato, imagínense, contraté 3 trabajadores y el tercer trabajador fue más productivo que el segundo y que el primero. Contrato un trabajador adicional. ¿Cuándo hablo que existen rendimientos decrecientes? Cuando a medida que yo voy contratando unidades adicionales de trabajo, el producto total aumenta, ¿no?, pero en menor proporción. ¿Sí? Entonces, veamos, este trabajador, el primero, contribuyó con 10, ¿no? Entonces el cambio entre cambio en L era 10, de producto total, 10 de Q menos 0 de Q, 10. 1 menos 0 me da 1, 10. Contrato un segundo trabajador, pero vean qué pasa con este trabajador. Con este segundo trabajador la producción crece a 18, el producto total aumenta, mi Q aumenta. Si yo divido esas 18 unidades entre los dos trabajadores, me dice que en promedio cada trabajador produce 9 camisas. Pero si yo quiero ver cuál fue la contribución real del trabajador, tengo que obtener el producto marginal para saber qué tan productivo fue ese trabajador. ¿Qué hago? El cambio en Q, 18 menos 10 me da 8, entre el cambio en L, 2 entre 1, y me dice que es 8.
¿qué es lo que puedo ver aquí? Que este trabajador fue menos productivo que el primero. Su productividad fue menor. ¿Por qué? Porque únicamente produjo 8 camisas, mientras que el primero produjo 10. Si yo contrato a un tercer trabajador, ojo, estoy hablando que existen rendimientos crecientes. Si yo contrato a un tercer trabajador, vean, el producto total aumenta. El producto total sigue aumentando, pero lo hace a tasas cada vez menores, porque aquí aumentó de 0 a 10, aquí aumentó de 10 a 8, el cambio fue de 8. Ahora, el cambio de 18 a 24 es de 6, que es lo que podemos ver nosotros aquí. Sigue aumentando la producción total, pero a ritmos cada vez menores. Entonces, ahora la producción con ese tercer trabajador es de 24. Si yo la divido entre 3, me dice que en promedio cada trabajador contribuye con 8 camisas. Pero ¿cuál es la realidad en términos de productividad del último trabajador? Tengo que sacar el producto marginal. 24 menos 18 es igual a 6 y 3 entre 2, 3 menos 2 es igual a 1. Entonces, ese tercer trabajador, si bien hizo que la producción total aumentara, si lo vemos en términos de la productividad marginal, fue menos productivo que el segundo y que el primero. ¿Cómo voy a ver ese comportamiento de rendimientos decrecientes en las curvas de producto medio y de producto marginal? Vean, el producto medio está por encima de ¿qué? Del producto marginal. Pero el producto medio y el producto marginal en este tramo de rendimientos decrecientes no crecen, vienen disminuyendo, tienen una tendencia negativa. Entonces, yo puedo decir o puedo interpretar que en promedio, ¿no? O sea, si yo veo un trabajador promedio es más productivo que el último trabajador individual. Y una cuestión importante que ustedes deben de considerar y lo tienen que complementar con lo que vamos a ver hoy de costos, dice, el productor debe estar muy atento del producto medio y del producto marginal, ya que le da, ¿no?, información clave respecto a qué, a la productividad de la empresa y a la productividad del trabajador. ¿Cuál me habla de la productividad de la empresa? El producto medio. ¿Cuál me habla de la productividad del trabajador? El producto marginal. Entonces, como productor, debe de estar muy interesado en cómo se comportan estas dos curvas, porque eso le va a dar información relevante respecto a hasta cuándo es rentable seguir contratando trabajadores. Recuerden lo que vimos también la última sesión y platicábamos de la eficiencia económica y la eficiencia tecnológica. Entonces, eficiencia tecnológica implicaba obtener un determinado nivel de producción utilizando la menor cantidad de insumos. Pero cuando hablábamos de eficiencia económica decíamos obtener un determinado nivel de producción con los menores costos posibles. Entonces, la empresa tiene que buscar la eficiencia tecnológica y la eficiencia económica. Aquí nosotros únicamente estamos viendo a este nivel es, si yo sigo contratando trabajadores, ¿cómo se refleja ese aumento unitario, ¿no?, de trabajo en el producto total, en la producción de la empresa? Pero nos falta ver la contraparte. ¿Cuánto cuesta cada uno, ¿no?, de estas horas de trabajo o días de trabajo que yo estoy contratando? ¿Sí? Entonces, ustedes tenían que resolver un ejercicio, ¿cierto? Ahora lo pongo aquí. Déjenme entonces, dejo de compartir esto y me voy al siguiente. Ok, entonces me dicen cuando ustedes lo puedan ver, por favor. ¿Ya lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, este es el ejercicio que ustedes tenían. ¿Sí? Entonces teníamos
varias columnas. Se les daba a ustedes dos columnas. La columna de trabajo, el número de trabajadores que yo estoy empleando al día, y el producto total, es decir, cómo contribuyen estos trabajadores a la producción de esa empresa. Entonces, si yo no contrato ningún trabajador y dado que en mi función de producción de corto plazo, la producción depende enteramente del trabajo, si yo no contrato ningún trabajador, por lo tanto, mi producción total es cero. ¿Qué pasa cuando yo contrato el primer trabajador? Ese trabajador hace que el producto total que esa empresa produzca, sigamos con el caso de las camisas, 30 camisas. Contrato un segundo trabajador, la producción total sube a 70 y así vamos viendo cómo va cambiando mi producción a medida que yo contrato unidades adicionales de trabajo. Lo que ustedes tenían que hacer era obtener la columna de producto medio, y aquí venía la formulita, ¿cómo obtengo el producto medio? El producto total entre L para que me diga en promedio, ¿no? ¿Qué número de unidades fabrica cada trabajador? Y acuérdense que el producto medio me habla de la productividad de la empresa. Y el producto marginal, esta columna, ¿cómo se construía? Dado que aquí no tenemos una función de producción y únicamente tengo una tabla con ciertos datos, el producto marginal yo lo obtengo, ¿no?, con este coeficiente. En el numerador va la variación de Q, que es el producto total, y en el denominador va la variación de L, en cuánto cambia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo el producto medio? Pues aquí obviamente que en cero pues no produzco nada, no tengo ningún trabajador, pues no tengo un producto medio. Pero ¿qué pasa, no?, a medida que nosotros vamos contratando trabajadores? Entonces, el producto medio me dice que un trabajador produce 30 camisas, 30 entre 1 me da 30. Que con dos trabajadores se producen 70 camisas, 70 entre 2, 35. Que tres trabajadores producen 120 camisas, 120 entre 3, 40. Y así voy construyendo mi columna de producto medio. Esto me habla de la productividad de la empresa. ¿Sí? Entonces, para obtener esta curva que ustedes ven aquí, que es la curva de producto total, ¿qué es lo que tengo que graficar? En el eje de las X, ¿sí?, va el número de trabajadores, y en el eje de las Y va el valor del producto total, lo que cada uno de estos trabajadores permite, ¿no?, generar en términos de producción. Y después yo tenía que construir mi columna de producto marginal. Entonces me sitúo cuando yo contrato a un trabajador, porque mi punto inicial es que no tenía yo ningún trabajador. Entonces, ¿qué va en el numerador? La variación en Q. 30 es una tasa de crecimiento. 30 menos 0, ¿entre qué? Entre la variación de L. 1 menos 0 me dice que el producto marginal de ese primer trabajador fue de 30. Contrato un segundo trabajador y el producto se va a 70. ¿Cómo obtengo el producto marginal? Bueno, ahora 70 menos 30 me da 40 y 2 entre 1 me da 1. Entonces, por lo tanto, el producto marginal del segundo trabajador fue de 40 unidades. Contrato un tercer trabajador y ese trabajador hizo que, que todo se generara una producción de 120 unidades. Quiero obtener el producto marginal de ese tercer trabajador. ¿Qué tengo que hacer? 120, mi última producción, menos la anterior. ¿Entre qué? Entre el cambio, la variación entre el número de trabajadores contratados. 3 menos 2 es igual a 1, ¿no? Y el resultado del producto marginal es de 50. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Y que de hecho se preguntaba, ¿en qué rango de producción se encuentran rendimientos crecientes? Entonces vean, el primer trabajador aporta 30 unidades, contribuye a que se fabriquen 30 unidades. El segundo trabajador, su nivel de productividad fue de 40, entonces es más productivo que el primero. El tercer trabajador, su productividad es de 50, es más productivo que el segundo y que el primero. ¿Qué pasa cuando yo contrato un cuarto trabajador? ¿No? Y esto es interesante. El producto total aumenta, sí, aumenta de 120 a 160, ustedes pueden ver aquí.
El cuarto trabajador favorece, ¿no? Generan 160 unidades. El producto total crece. Pero ¿qué pasa con el producto marginal? ¿Cómo obtengo el producto marginal? 160 entre menos 120 me dice que es 40 y 4 menos 3 es 1. Entonces la productividad del cuarto trabajador es de 40, que es menor que la del tercer trabajador. Entonces, a este nivel yo ya tengo información para contestar ese inciso que me decía, ¿a qué nivel de producción no se obtienen rendimientos crecientes? ¿A un nivel de producción de qué? De 120 unidades con 3 trabajadores. ¿Por qué? Porque el tercer trabajador fue más productivo que el segundo y el segundo que el primero. Pero ¿qué pasa a medida, ¿no?, que yo contrato el trabajador número 4? Él es menos productivo que el trabajador que le antecedió. Y si ustedes ven, esta tendencia se mantiene. El quinto es menos productivo que el cuarto, el sexto es menos productivo que el quinto, el séptimo es menos productivo que el sexto, y el octavo ya no hay diferencia, ¿no?, respecto al séptimo trabajador. Y el noveno, bueno, ahora ya no contribuye, sino que hace que haya una pérdida, hay un producto marginal negativo. Si ustedes observan, a pesar de que el producto marginal va disminuyendo, el producto total sigue aumentando, pero aumenta hasta cierto nivel, ¿sí?, que es con el octavo trabajador. Vean, 220, aquí sigue siendo la misma producción. ¿Por qué? Porque este ya no hizo ningún cambio. El octavo trabajador individualmente ya no hizo ningún cambio y eso se va a ver reflejado en el producto total. ¿Y qué pasa cuando yo contrato al noveno trabajador? Su producto marginal es negativo y vean qué pasa con el producto total. El producto total empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, se les preguntaba, a ver, fíjate, entonces, ¿qué relación hay entre el producto total y el producto marginal? Y esto queda claro cuando nosotros graficamos esto, de los fases con rendimientos crecientes y la fase, ¿no?, con rendimiento decreciente. Entonces, ¿dónde encuentro rendimiento creciente? Con un trabajador a un nivel de producción de 120 con 3 trabajadores. Vean qué pasa. Esta es mi curva de producto total y la curva inferior es la de producto marginal. Entonces, cuando el producto marginal alcanza su máximo, ¿sí?, que es aquí con 3 trabajadores, vemos que aquí también, ¿no?, aquí se obtiene la máxima pendiente de esta curva de producto total. El cambio es el mayor. ¿Y qué pasa a medida que el producto marginal empieza a caer? A medida que yo contrato unidades adicionales de trabajo, no lo pierdan de vista en el eje de las X. El producto total sigue creciendo, pero a ritmos cada vez menores. Entonces vean, aquí prácticamente es plana, ¿no? Llegamos a un punto, sí, ya llegamos al máximo. Y a partir de que yo contrato el octavo trabajador, vean, y se acuerdan que decíamos que con el noveno trabajador su producto marginal era negativo, ¿qué le pasa a la función de producción? El producto total alcanza su máximo y empieza a disminuir. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros pongamos atención respecto a cuándo tengo que contratar trabajadores y cuándo no? Y para eso teníamos nosotros que observar cómo se comportaba, cuál era la interacción entre el producto medio y el producto marginal. Esta que está en azul, aquí ya hasta ahorita me di cuenta que no le puse el nombre, es esta gráfica, ¿no? Mi producto es esta curva, la del producto marginal, y esta, que es la naranja, es mi producto medio. Entonces, recuerden ustedes, y se los pongo aquí, y está mi función de producción, mi producto marginal y mi producto medio, que cuando existen rendimientos crecientes, y decíamos que era, ¿no?, de 0 a 3 trabajadores a un nivel de producción de 120, en todo este tramo, desde 0 a 3, vean qué sucede con la curva de producto marginal. Está por encima de la curva de ¿qué? De producto medio, que es esta naranja.
¿Qué pasa cuando termina la etapa de rendimientos termina la etapa de rendimientos crecientes? Cuando el producto marginal llega a su máximo y desde ahí empieza a caer. Entonces, a pesar de que el producto total sigue creciendo, estamos en una zona de rendimientos decrecientes, porque unidades adicionales de trabajadores contribuyen cada vez con menos, ¿no?, al producto total, y eso lo podemos ver porque son menos productivos. Su productividad viene cayendo. ¿Qué pasa entonces con esta cuestión del producto medio y del producto marginal? Llega un momento con el cuarto trabajador que el producto medio y el producto marginal son iguales. ¿Y cómo le llevábamos a ese punto cuando se toca el producto medio y el producto marginal? ¿Se acuerdan o no? Óptimo técnico. Es el óptimo técnico, ¿sí? Y entonces, a partir de que se da este óptimo técnico con el cuarto trabajador, y creo que era, aquí lo tenemos, ¿no?, con un nivel de producción de 160, vean qué es lo que pasa. El producto medio está ¿por qué? Está por encima ahora del producto marginal, pero los dos empiezan a ¿qué? Empiezan a caer, ¿sí? Los dos empiezan a caer. Entonces, decíamos que existen 3 fases de la producción, y aquí no se los puse, ¿no? Pero teníamos que la primera fase es esta etapa de rendimientos crecientes, ¿sí? Donde el producto marginal llega a su máximo, ¿no? Tiene esta referencia con la curva de producto total, que aquí tenemos la máxima pendiente, ¿no? El máximo cambio que se da con el tercer trabajador. Esta sería mi etapa 1 de la producción. A partir de que el producto marginal empieza a caer, ¿sí?, que empieza a caer, entramos a la fase de rendimientos decrecientes y tenemos nuestra segunda etapa de la producción. Fíjense que el óptimo técnico se encuentra dentro de esta segunda etapa de la producción. Y teníamos una tercera etapa, que era cuando el producto llegaba a su máximo, ¿no? Cuando el producto llegaba a su máximo, ¿qué pasa con el producto marginal? Vean, el producto marginal toca el eje de las X, donde está el trabajo. Y a esto se le llamaba ¿qué? El máximo técnico. Y a partir de esta zona, ¿no?, de esta tercera etapa de la producción, aquí ya no tenemos rendimientos decrecientes, tenemos rendimientos negativos. Y esos rendimientos negativos se corresponden ¿con qué? Con este producto marginal negativo. Y el producto medio, que es la curva naranja, que viene en franca caída. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo de producción, ¿no? El óptimo técnico. Cuando la curva de producto marginal cruza con el producto medio. Perdón, la curva de costo marginal se cruza, es que yo ya ando con producto marginal y producto medio. Cuando se cruzan y tengo este óptimo técnico, me dicen que ese es el nivel ideal de producción con el cual debe de producir la empresa. Pero a ustedes se les preguntaba, ¿qué sería este? Vean, un nivel de producto de 160 con un producto medio y producto marginal de 40. Ambos son iguales. Pero se les preguntaba, ¿la empresa tiene que seguir, le conviene seguir produciendo después de ese óptimo técnico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Que no, porque empieza a decrecer, ¿no? Tanto en producto medio como en producto marginal. Entonces, creo que no le conviene. Ok. Pues no es como el máximo, o sea, lo mejor, el óptimo, pero pues, sigue siendo rentable. Entonces, si quiere, puede seguir produciendo sin enfrentar pérdidas y seguir expandiendo la producción. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? Habemos 20, creo. Nada más que participan 2. Entonces los demás no tienen dudas, me imagino. Entonces para el examen van a estar pero perfectos.
19, conmigo 19, hay 18 personas. Entonces, ¿los demás qué opinan? ¿Debe la empresa seguir produciendo después de este óptimo técnico o no? ¿No? Estimados, recuerden que es bien importante que participen. Si no participan, me va a dar mucha pena, pero voy a dar la clase por vista. Y entonces ustedes van a ser los peores que salen en esta cuestión, pues porque no van a pasar, ¿no? Dicen que no conviene, yo opino que no, empieza a tener rendimientos decrecientes porque se supone que ya alcanzó el máximo volumen de producción, empezó a tener rendimientos decrecientes. Ojo, son bien poquitos los que participan, entonces abran su micrófono, exprésense, porque les digo, yo aquí veo el chat, no hay problema, pero hablen. Entonces, a ver, decimos que la empresa, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, la empresa, cuando estamos hablando que se da el óptimo técnico, y lo voy a poner aquí, donde están esta tabla, el óptimo técnico se da cuando el producto medio y el producto marginal convergen. Cuando estas curvas convergen a un nivel de producción de 160, decimos que se alcanza como la máxima eficiencia. ¿Ok? Ojo, todavía no estamos viendo cuánto me cuesta contratar a esos trabajadores. ¿Ok? Ahora, decíamos que la empresa está en un ambiente incierto, en una economía de mercado, y que esa empresa, ante cambios en su demanda, si aumenta la demanda, ¿qué tiene que hacer la empresa? Pues si aumenta la demanda, pues no puede aumentar la compra de maquinaria, la compra de ciertos insumos o ciertos materiales, porque puede haber materiales muy específicos, activos muy específicos para la empresa. No puede hacer más grande su planta, no. Lo único que puede modificar es la cantidad de trabajo que emplea. ¿Okay? Entonces, sitúense en este punto con 4 trabajadores que producen 160 unidades y el producto medio y el producto marginal es el mismo. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay un aumento en la demanda? ¿La empresa puede seguir produciendo? Recuerden que tenemos capital fijo, un determinado capital fijo, una planta, maquinaria, herramientas, cierta tecnología. Pero si hay un cambio en la demanda, ¿la empresa puede hacer frente a este cambio? ¿Sí o no? Sí, porque la única variable que yo recuerde era el trabajo. Sí, porque sigue siendo rentable, va a tener siguiendo ganancias en el Entonces, momento. fíjense, la empresa, ¿no? Aquí, con 4 trabajadores y produciendo 160 unidades, la empresa no está llegando a su máximo de capacidad. Es decir, estamos diciendo que no está explotando, ¿no?, su capacidad instalada al máximo. Si hay aumentos en la demanda, la empresa puede hacer frente a ellos contratando un mayor número de trabajadores. ¿Sí? Puede contratar un quinto trabajador y ese quinto trabajador va a aumentar la producción de la empresa a 190 unidades. ¿Ok? Si sigue creciendo la demanda, la empresa puede seguir contratando ¿qué? Trabajadores. ¿Por qué? Porque está haciendo frente. Vean, este sexto trabajador permitió que la producción creciera hasta 210. Y contrato un séptimo trabajador y la producción se me va a 220. ¿Ok? Entonces vean, todavía a partir de este óptimo técnico, donde se producen 160 unidades, si hay un aumento en la demanda, la empresa puede seguir contratando trabajadores, el quinto, el sexto, el séptimo. ¿Por qué? Porque aumenta el producto total. ¿Qué pasa en términos del producto medio y el producto marginal? Que a pesar de que el producto marginal ya viene disminuyendo desde el cuarto trabajador, ¿qué pasa en términos de la productividad de la empresa? La productividad de la empresa está por encima del producto marginal, pero sigue siendo productivo de manera integral la empresa.
¿Qué pasa si yo contrato un octavo trabajador? ¿No? ¿Qué es lo que veíamos aquí? Cuando yo contrato al octavo trabajador, Ahí sí ya no. ahí ya no existe cambio. Recuerden, ¿no? Aquí no lo puse, pero hagan una línea vertical. Mi primera línea es esta etapa, ¿no? De rendimientos crecientes, ¿sí? Entonces, esta es la primera etapa, donde el producto marginal alcanza su máximo. Y de ahí entramos a la segunda etapa de la producción. Y en la segunda etapa de la producción, ahí es donde está el óptimo técnico. ¿Y qué pasa si hay cambios en la demanda que hacen que la empresa tenga que producir más para satisfacer esa necesidad? Pues la empresa puede seguir contratando trabajadores. Su producto va a crecer, sí, lo va a hacer a ritmos menores, pero la empresa en términos, ¿no?, sigue siendo productiva. Pero vean qué pasa cuando yo contrato al octavo trabajador. Ya no hay ningún cambio en el producto total. ¿Y eso cómo lo veo? ¿No? Que el producto marginal de ese octavo trabajador fue cero. Y si yo contrato un trabajador adicional, el noveno, ahora ni va a contribuir y va a hacer que los demás, que la producción global de la empresa, el producto total caiga. Aquí era 210, 220, 220 y aquí es 210. Y puedo ver que su producto marginal es negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir de este comportamiento de las curvas? La empresa puede seguir produciendo después del óptimo técnico. Todavía le es rentable, a partir del cual ya no le conviene contratar a ningún trabajador. A partir del máximo técnico. A partir del máximo técnico, que sería ¿con qué? Con el octavo trabajador, ¿sí? Entonces, si lo vemos nosotros aquí, mi máximo técnico, vean, lo alcanzo ¿dónde? Con este octavo trabajador, que ya, o sea, aquí ya prácticamente, o sea, igual yo podría parar en el séptimo trabajador, pero todavía me puedo ir aquí porque en términos del producto medio, ¿no? Todavía está, toca, ¿no? El producto marginal aquí, recuerden que se da con cuando toca el producto marginal, el eje de las X, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero a mí ya no me conviene seguir contratando al trabajador número 9, ahí paro. Entonces, todavía la empresa, después de su óptimo técnico, tiene todo esto ¿para qué? Tiene todo esto para seguir contratando trabajadores, ¿sí? La rentabilidad, o sea, todavía le es rentable. Obviamente, el máximo nivel de rentabilidad lo alcanza aquí, pero todavía aquí puede seguir contratando trabajadores. Ahora que veamos esta cuestión del costo, van a ver cómo se comportan los costos respecto a esta cuestión. Ahora, escucho sus dudas, ¿no? Aquellos que hayan hecho la práctica y que me decían que tenían duda a la hora de graficar. ¿No? ¿Ninguna? Yo tenía, bueno, más que duda, Uh-huh. en el de, por ejemplo, yo lo manejé por rangos de puntos a puntos en vez de en el punto tal. O sea, por ejemplo, los rendimientos crecientes manejé tal cual un rango completo del 0 hasta el trabajador. Uh-huh. Sí, o sea, sí entiendo lo que dices, que en el rango de 0 a 120 de Q, ¿no? Existe en todo este tramo de la curva, de 0 a 3, ahí se presentan rendimientos crecientes. Y a partir, ¿no?, de todo este tramo, del trabajador número 3, y a medida que yo voy contratando trabajadores adicionales, ¿sí?, que es esta, ¿no? A partir de que yo contrato trabajadores adicionales, a pesar de que el producto sigue creciendo, o sea, sigue creciendo y llega a un límite. Toda esta estamos hablando que es una zona de rendimientos decrecientes. Y a partir de que obtenemos el máximo técnico que se corresponde con cuando el producto marginal, la curva, toca el eje de las X, que es de 0, enfrentamos ya no rendimientos decrecientes, sino enfrentamos rendimientos negativos, ¿no? Entonces, está bien, si tú lo pusiste así, o sea, simplemente es entender que hay tramos en esta curva de producto total donde hay rendimientos crecientes, que es de 0 a 120 unidades, y a partir de ahí, ¿no?, vamos a encontrar rendimientos decrecientes y rendimientos negativos.
Está bien, no hay problema. Ok. ¿Alguien más que comentaba? Carlos, creo que me comentabas que tenías problemas al graficar o que no tenías dudas de cómo graficar. ¿Algo en específico? Una duda. Ajá, dime. Entonces, bueno, dice que para sacarlo del producto marginal se tiene que restar lo del producto total y se va a dividir entre pues los espacios que haya dentro del trabajo. Uh-huh. Esa era mi duda al sacar el producto marginal. El producto marginal te habla de una variación. ¿En cuánto cambia el producto cuando yo contrato una unidad adicional de trabajo? Entonces, si tú aquí no contratas ningún trabajador, pues es tu punto inicial. Contratas un trabajador y ese trabajador hace que la producción suba a 30. Si tú quieres sacar el producto marginal de ese primer trabajador es en cuánto cambia el producto total. Y para ver un cambio tienes que tener 2 puntos. El último y el inicial. Entonces vas a restar ¿qué? 30, ¿no? Que es el cambio, menos 0. Y entonces te dice que el cambio fue de 30. Entonces ahora también quieres ver en cuánto cambió tu producto total cuando cambia ¿qué? L, el número de trabajo empleado. Entonces va a ser 30 menos 0 entre 1 menos 0 y te da que el primer trabajador tiene una productividad de 30 unidades físicas. Contratas un segundo trabajador y lo mismo, es una variación. ¿En cuánto cambió la producción cuando yo contrato un trabajador adicional? Entonces ahora la producción subió a 70. Entonces tengo 2 puntos. El punto inicial y el punto final. ¿Qué tengo que hacer? Al punto final, que es de 70, le resto 30. Y me dice que el cambio en el producto total fue de 40. Y siempre que estamos hablando de producto marginal, recuerden que son cambios unitarios, ¿no? Entonces, 2 menos 1 me da 1 y me dice que el producto marginal es de 40. Entonces estamos haciendo variaciones. Cuánto cambia el producto total, cuánto cambia la producción cuando yo contrato una hora, una unidad adicional de trabajo. Si nosotros tuviéramos una función de producción, el producto marginal lo obtenemos a través de ¿qué? De la derivada de esa función de producción. Entonces, la derivada de Q respecto a L en el corto plazo. Y si yo tengo mi función de producción de largo plazo donde puede cambiar tanto el capital como el trabajo, para saber cuál es la productividad marginal del trabajo hago una derivada parcial, la derivada de Q respecto a L, y para conocer la productividad marginal del capital hago otra derivada parcial, la derivada de Q respecto a K. Pero aquí no tenemos ninguna función de producción, únicamente tenemos estos datos. Entonces, ¿cómo puedo obtener mi producto marginal? ¿No? Con esta diferencia. En cuánto cambia el producto total, acuérdense aquí cuando hablo de producto total estoy hablando de producción. En cuánto cambia la producción de la empresa cuando yo contrato unidades adicionales del factor variable, que en este caso el factor variable es el trabajo. ¿Sí queda claro? Sí, ya, maestra, gracias. Sí, no, de nada. ¿Alguien más? Otra vez. A ver, dime. En las gráficas del producto marginal y el producto medio combinado, yo lo que hice fue empezarlas las dos desde el cero, Ajá. pero veo que usted los empezó desde que ya tienes un trabajador. Ajá. Entonces, ¿qué es mejor? Y también tengo duda, me costó, donde tuve duda fue al hacer la gráfica de las fases de la bueno, de las etapas de la producción, Ajá. porque vi que en el video había varias gráficas. Ajá. Y yo lo que hice fue agarrar la del producto total y marcarla como con colorcitos, Ajá. nada más. Ok. Entonces, A ver, fíjate, dejo de compartir esta presentación y me voy a la otra. En un minuto. Me dicen ustedes cuando la puedan ver. Ok, vamos a... A ver, aquí está. Me dicen si ya la pueden ver, chicos. ya. Ya, ok. Entonces, vean.
Perdón si quito la cámara, nada más es para que no se me aquí sobrecargue todo este asunto. Por aquí ando. A ver, entonces, estas son las etapas de la producción. ¿Ok? Entonces, vean, esto es lo que comentábamos. Son las mismas gráficas que ustedes tenían que realizar para la práctica. La primera, la del producto total, ¿no? Aquí grafico qué contra qué. La variable dependiente es Q y la variable independiente es L. En cuánto contribuye, ¿no? El trabajo a la producción de esta empresa. Y decíamos que en esta función de producción, en esta gráfica del producto total, vamos a encontrar una fase de rendimientos crecientes, decrecientes y negativos. ¿Qué es lo que tengo en la gráfica que queda intermedia? Ahí estoy graficando el producto marginal y el producto, ¿no? El producto medio. Si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan, y aquí está medio chueca esta gráfica, porque está aquí en estas dos primeras gráficas, vean, aquí dice D y D, está súper en línea. Aquí donde estamos hablando de esta etapa 1, en la función del producto total, donde están las etapas, está un poquito hacia la derecha la línea, ¿no? Tendría que estar más hacia la izquierda. Okay. Entonces, la etapa 1 de la producción, ¿en dónde llega? Cuando el producto marginal, ¿sí? Cuando el producto marginal, y aquí lo cortan, cuando el producto marginal llega a su ¿qué? Llega a su máximo y a partir de ahí empieza a crecer. La etapa 1 de la producción sería la etapa donde existen, o en este tramo donde existen rendimientos crecientes. ¿Dónde continúa o dónde yo puedo ver la etapa 2? ¿A partir de qué? De que empiezan los rendimientos decrecientes. Si yo veo esta cuestión con las curvas de producto medio y producto marginal, la curva de producto marginal empieza a caer y la de producto medio, que antes estaba por debajo de la de producto marginal cuando hay rendimientos crecientes, ¿no? Empieza a estar por encima del producto marginal. Entonces, toda esta etapa 2 es la etapa de rendimientos decrecientes. Y dentro de la etapa 2 vamos a encontrar mi óptimo técnico. Y decíamos, todavía en esta etapa 2, a partir del óptimo técnico, la empresa puede hacer frente a cambios en su demanda. Y si piden que produzca más, todavía puede seguir contratando trabajadores, que es esto que tenemos nosotros aquí. Todavía tiene este rango para seguir contratando trabajadores. ¿Por qué? Porque el producto sigue creciendo. Yo puedo seguir produciendo, sí. Aquí obtengo la máxima rentabilidad, pero puedo seguir produciendo, todavía me es rentable. ¿Qué pasa cuando el producto marginal de ese último trabajador se hace cero? Vean, el producto total, y es lo mismo, o sea, estas dos gráficas son lo mismo, nada más que aquí está dividido. El producto total llega a su máximo. Y entonces, ¿qué le pasa al producto total? Empieza a volverse ¿qué? A tener tasas de crecimiento negativas, tiene rendimientos negativos. Entonces, cuando el producto llega a su máximo, esa es la clave para saber, cuando nosotros vemos el máximo total aquí, a partir del máximo total a la derecha, ya es la tercera etapa de la producción. Es una etapa con rendimientos negativos. La segunda etapa de la producción sería ¿qué? Una etapa de rendimientos decrecientes, ¿sí? Y la primera etapa es donde están los rendimientos crecientes. Entonces, la etapa óptima o el nivel óptimo de producción de la empresa, ¿en dónde se encuentra? ¿En cuál de estas etapas? En la etapa 2. Y todavía tengo un margen para que la empresa siga produciendo, cambiando el trabajo. Pero va a llegar un momento, y por la ley de los rendimientos decrecientes, que si yo sigo contratando trabajadores adicionales, pues no me van a aportar nada en producción. Y acuérdense, y por eso es importante que ahorita lo veamos con costos, la empresa les tiene que pagar a esos trabajadores adicionales, ¿sí? Entonces no me producen y aparte me cuestan, pues entonces la empresa no va a lograr la eficiencia económica, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que la empresa identifique cómo se comportan la curva de producto marginal, la curva de producto medio, y también ahora que lo complementemos con el análisis de los costos, del costo marginal, ¿sí? Entonces eso ahorita lo platicamos. Pero esta cuestión de las etapas, ¿tienen duda o ya quedó claro?
estimados. No, ya entonces las marcamos con líneas verticales, pues, Con las líneas verticales, ¿no? Y si lo quieres hacer comparado con las otras. en esta cuestión, pero tú simplemente viendo la tabla puedes saber cuáles son tus etapas. O sea, déjame aquí, dejo de compartir esta, la cierro y ahora abro otra vez esta del ejercicio del producto. ¿Qué es esto? O sea, desde aquí tú puedes ver las etapas. O sea, no tienes ni que ver nada. Tú puedes ver que de aquí, en este rango de trabajo, de 0 a 3 trabajadores, en este rango de producción de 0 a 120, es la primera etapa. ¿Por qué? Porque hay rendimientos marginales crecientes. El segundo fue más productivo que el primero, el tercero es más productivo que el segundo. ¿Qué pasa con el cuarto trabajador? Es menos productivo que el tercero, que el que le antecedió. Entonces, a partir del cuarto trabajador y hasta el octavo, es la etapa de ¿qué? De rendimientos decrecientes. Sería la segunda etapa de la producción. ¿Dónde está el óptimo técnico? Dentro de la segunda etapa de la producción. A un producto total de 160, un producto medio y un producto marginal de 40 unidades. Si el productor enfrenta cambios en su demanda, cambios positivos y que tenga que seguir produciendo más para satisfacerla, todavía tiene este rango de producción de 160 a 220 en el cual puede seguir contratando trabajadores y va a ser rentable, aunque la rentabilidad se va a ir reduciendo. Ahorita la vamos a ver cuando veamos costos. ¿Y dónde inicia la tercera etapa de producción? Aquí, cuando alcanzamos el óptimo técnico. Y a partir de ahí, hacia la derecha, el trabajador número 9, ya empieza la etapa 3, que son la de los rendimientos negativos. Entonces, lo puedes ver tú con las líneas y se te hace más fácil, pero desde aquí lo tendrías que ver, lo tendrían que ver. ¿Sí me explico? O sea, aquí es muy claro con estos datos. Sí, solo era más como cómo hacer la gráfica. Ok, sí, sin problema. ¿Alguna otra duda? Aquellos que me comentaron que habían tenido problemas para graficar o ya no. Era de lo mismo en etapas de producción. ¿Pero ya quedó claro? Sí, sí, nada más con ver la gráfica podemos saber dónde es creciente, decreciente y negativo, ¿cierto? Claro, o sea, te digo, tú puedes ver eso desde tu cuadrito y obviamente que visualmente, ¿no? Es mucho más amable cuando tú ves esto aquí, ¿no? Aquí tú ya tienes tu curva de producto total y tienes tus curvas de producto medio y de producto marginal. Eso sí, a la hora que ustedes las hagan, pues sí pónganle, no como se me fue aquí a mí que no puse cuál era cuál para que no se equivoquen. Pero recuerden que en la etapa de rendimientos crecientes el producto marginal es mayor que el producto medio. Y en la etapa de rendimientos decrecientes, ¿no? Y de ahí el producto medio va a estar por encima del producto marginal. ¿Ok? Profesor, yo tengo una duda en la tabla. Dime. Yo, por ejemplo, a donde dice 23.3, que es el último, en el número 9, yo lo cerré a 23.5. ¿Habría afectación? Precisamente por lo que dijo que podríamos en algunas ocasiones, pues aproximarlo. Ok, a ver, fíjense. Una cuestión importante cuando yo hago los ejercicios para el examen, trato de que sean como que datos que sean enteros, vamos, ¿no? Pero en caso de que ustedes tuvieran, que les da ahí, ¿no? 27.57 y que dicen, híjole, ¿qué hago? ¿Lo cierro? El examen se dice no redondees y toma el primer decimal. Entonces, si tengo 27.57, pongo 27.5. Aquí no me acuerdo si redondeé o no redondeé, pero en el examen se les indica, ¿no? A ver, entonces, si tienes un montón de decimales, toma el primero y no redondees. Nosotros sabríamos que 27.57 sería 27.6, pero si te dice ahí, pon ahí y no redondees, 27.5, ¿no? Pero no hay problema, o sea, tú puedes redondear. Al final la tendencia se mantiene, o sea, esto no cambia si pones 23.4, ¿no? O 23, al final este producto medio es menor que el que le antecede. No sé si me explico, pero para efectos del examen se les hace ahí alusión, ¿no? En el mismo examen qué es lo que tienen que hacer, cómo poner sus resultados. ¿Sí? Perfecto, gracias. De Profesora, nada. ¿y veremos las funciones así tal cual o solo únicamente con
con los datos. Ahorita, en el caso de producción, únicamente lo veríamos así tal cual. Si ustedes quisieran y tuvieran disposición, ¿no? A mí me interesa que lo veamos esto para el examen y si alguno de ustedes quiere, lo podemos ver con funciones, pero ya, o sea, ya fuera como que de la wea y por puritito gusto que lo hagamos con funciones, ¿no? Eso a mí me gusta más, ¿no? Pero hasta ahorita únicamente lo veríamos con el cuadrito. ¿Sale? ¿Sí? Gracias. Sí, Entonces, está bien, gracias. dejo de compartir esta presentación y me voy a la que vamos a revisar el día de hoy, que es la de teoría de costos, y que en teoría, como dice aquí, ustedes ya también deberían de haber revisado. Me dicen cuando puedan ver la presentación. ¿Sí la pueden ver? Ya se ve. Ok, entonces, esta ilustración, ¿no? Nos habla de los costos de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de la empresa neoclásica, en esta cuestión de la maximización de beneficios, yo necesito que obtener la eficiencia económica, obtener los máximos ingresos y ese máximo ingreso deriva de un determinado nivel de producción, porque recuerden cómo se obtiene el beneficio, es ingreso total menos costos totales. En el rubro de los ingresos totales, ¿cómo los obtengo? Mi nivel de producción multiplicado ¿por qué? Por el precio, ¿no? Unitario de esa producción. Entonces imagínense una empresa que vende paletas, produce 100 paletas y los vende a un precio, ¿no? Unitario de 1, entonces su ingreso total es de 100 unidades monetarias, 100 pesos, 100 dólares. Ahora a esos ingresos les tengo que restar ¿qué? Los costos totales, y estos derivan o son costos que derivan de la producción. Yo produje 100 paletas, les puedo vender a $1, pero ¿cuánto me costó producir cada una de estas paletas? Entonces, la empresa va a maximizar beneficios a medida que pueda aumentar el precio, que pueda generar una mayor cantidad de producción, pero una cuestión muy importante, me dicen, a medida que pueda disminuir sus costos. Entonces, por eso tenemos esta cinta métrica donde le están ahí midiendo a la empresa la cintura, y entonces lo que trata la empresa, así como es maximizar beneficios, es minimizar sus costos. ¿Y qué costos? Los costos implicados en la producción, ¿ok? Que no son los únicos costos que enfrenta la empresa, pero a este nivel ustedes únicamente van a ver costos de producción. Entonces, platicábamos que así como vemos el producto en el corto plazo, también vamos a ver los costos en el corto plazo. Y entonces cuando ustedes calculaban el producto, recuerden que calculaban su curva de producto total, de producto medio y de producto marginal. Aquí vamos a hacer lo mismo y vamos a encontrar que hay costos totales, que hay costos medios y que hay costos marginales. Entonces vamos a empezar por por el primer concepto, la primera definición. El primero es el del costo total y me dice, es el costo de todos los factores de producción que utiliza la empresa. Y cuando estamos hablando de todos los factores de la producción, ¿sí? Recuerden que decíamos que la empresa tiene ¿qué? Factores fijos y factores variables. Y esos factores fijos pues tienen un costo y los factores variables tienen un costo. Entonces vean, el costo total de la empresa es igual a la suma de los costos fijos totales, que en el corto plazo decíamos es toda la planta, el equipo, la maquinaria, la herramienta, la tecnología, ¿no? Eso cuesta, ¿sí? Entonces no cambia en el corto plazo, pero le cuesta a la empresa su utilización. Entonces su costo total se compone del costo de todos esos factores fijos, más el costo de los factores que se pueden cambiar, que en este caso, ¿qué es el factor que cambia, chicos? ¿El qué? Pues el trabajo, ¿no? Entonces, el costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. Y por eso tiene una T, porque son el costo fijo, los costos fijos totales y los costos variables totales. Aquí únicamente estamos tomando al trabajo, ¿sale? Ok, pero hay otros costos variables que cambian cuando cambia el nivel de producción.
Entonces, el primero, el costo fijo total, dice, es el costo de los factores fijos de la empresa, de todos los factores de producción fijos con los que cuenta la empresa. Y vean lo que dice aquí, y por esta cuestión que hablábamos desde la función de producción, que en el corto plazo la empresa no puede modificar sus factores fijos. Dice, los factores fijos no cambian conforme cambia la producción, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que si yo quiero hacer frente como empresa a cambios en la producción, lo único que yo puedo modificar, es el nivel de trabajo. Pero mi planta permanece igual, la tecnología que utilizo permanece igual, los métodos que utilizo permanecen iguales, las herramientas, ¿no? Todo permanece igual. Entonces eso no cambia a medida que yo sigo produciendo. Eso se mantiene constante en el corto plazo. Por eso dice, los factores fijos no cambian conforme cambia la producción, por lo que son iguales a todo nivel de producción. Entonces, cuando ustedes veían que pasábamos en el ejercicio del punto de 120 unidades donde se daba el óptimo técnico y que la empresa seguía produciendo, por la empresa seguía teniendo la misma planta, las mismas herramientas, la misma maquinaria, ¿no? Por eso me dice, siguen igual a cualquiera de estos niveles de producción, sigue siendo lo mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, ok. Entonces, esto en cuanto a costos fijos. ¿Qué pasa en el caso de los costos variables? Entonces aquí sí va a haber un cambio a medida que yo produzco más o menos, mis costos variables van a cambiar. Por eso dice, los costos variables totales cambian al cambiar la producción, ¿sí? Entonces, si yo necesito producir más, pues contrato más trabajadores, que es mi factor variable. Y entonces los costos no van a ser los mismos. Es decir, imagínense, si yo tengo que pagar por la renta del edificio 1,000 pesos diarios, produzca yo o no produzca, mis costos permanecen igual. Si produzco una paleta o produzco 500, yo tengo que pagar 1,000 pesos. Pero si yo quiero producir más paletas, pues tengo que contratar más trabajadores. Entonces el costo va a cambiar porque tengo que estar pagando a esos trabajadores. No es lo mismo pagar a 100 que pagar a 200, que pagar a 300, que pagar a 400, 500 trabajadores. Por lo tanto, los costos variables cambian al cambiar la producción. Entonces, una cuestión importante, y me gustaría que vieran este cuadrito aquí como en moradito, muy tenue, dice, el costo variable y el costo total aumentan a una tasa decreciente a niveles de producción pequeños y después comienzan a aumentar a una tasa creciente conforme aumenta la producción. ¿Qué me están queriendo decir? ¿Por qué me hablan del costo variable total y del costo total? Porque el costo total, chicos, es la suma del costo variable y del costo fijo, ¿sí? Entonces, si cambia el costo variable, el costo total también va a cambiar, porque es la suma de costos variables y costos fijos. ¿Qué pasa en el caso de los costos variables? Que a niveles donde la producción es pequeña, estos costos aumentan, pero lo hacen, ¿no?, poco a poco. El aumento es poco significativo. Sí aumentan, porque acuérdense que los costos, si aumenta la producción, es porque estoy contratando un mayor número de trabajadores. Entonces, ¿pero qué va a pasar con los costos? Que van a aumentar a niveles pequeños de producción, aumentan poquito. Pero va a llegar un nivel de producción que el ritmo de crecimiento de estos costos variables va a aumentar y va a aumentar a una tasa mayor conforme aumenta el número conforme aumenta mi nivel de producción. Entonces, nada más para que tengan claro, si cambia el costo variable total, forzosamente va a cambiar el costo total. ¿Por qué? Porque el costo total es la suma del costo fijo y del costo variable. Entonces, si cambia el costo variable, cambia el costo total. Entonces, la siguiente diapositiva es un ejemplo que viene ahí en su libro, ¿sí? Y eso también está en las diapositivas que presentamos. No es el ejercicio, pero ya estábamos trabajando con este ejercicio. Entonces, vean,
Aquí tenía yo el caso de las camisas, tenía mi número de trabajadores, voy contratando trabajadores adicionales de 0 a 5 y estos trabajadores contribuyen a obtener este nivel de producción que está aquí, producción de camisas por día. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el tema anterior, nada más que aquí lo vamos a manejar con los costos. ¿Ok? Entonces yo tengo que obtener el costo fijo, el costo variable y el costo total. Aquí, si ustedes se fijan, me dicen el costo fijo total es de 25, entonces a esa empresa rentar su edificio, que es un costo fijo, o rentar esa planta, en esa planta industrial, en ese corredor industrial, le cuesta 25,000 pesos. Entonces, independientemente de que produzca 0 o que produzca 16, el costo es el mismo. Por eso les decía que los costos fijos totales no cambian a medida que cambia el nivel de producción. Sí o sí, el empresario tiene que pagar una renta, ¿no?, de 25,000 pesos, imaginando que ese es su costo fijo. ¿Ok? ¿Qué voy a poner en el costo variable? ¿Cómo obtengo la columna de costo variable? Recordemos que el único factor variable en el corto plazo es el trabajo. Y entonces, contratar, si ustedes se fijan, si yo no contrato a ningún trabajador, pues no tengo ningún costo variable. Mi costo variable es de 0. Pero ¿qué pasa cuando contrato el primer trabajador? La contratación de ese primer trabajador se va a reflejar en dos cosas: en la columna de producción y en la columna de costos. Ese trabajador me permitió generar una producción de 4 camisas por día. Pero ¿cuánto me cuesta este trabajador? Y me dicen que este trabajador, o el salario, ¿no?, de ese trabajador es de 25 pesos. Bueno. Entonces, un trabajador, 25 pesos. ¿Qué pasa si yo contrato un segundo trabajador? Vean, los costos fijos siguen siendo los mismos. ¿Qué pasa cuando yo contrato este segundo trabajador? Mi producción aumenta de 4 a 10. ¿Cómo obtengo el costo variable? Multiplico el número de trabajadores por su salario, y dijimos que el salario es de 25, entonces 2 por 25, 50. Y así, a medida que yo contrato otro trabajador, el tercero, 3 por 25, 75. 4 por 25, 100. 5 por 25, 125. Entonces, mientras el costo fijo total no cambia a medida que cambie el nivel de producción, los costos variables totales sí cambian a medida que cambia el nivel de producción. Entonces, nada más para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa aquí cuando no tenía yo costos variables? Mi costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, pues era únicamente el costo fijo. Pero a medida que yo fui contratando trabajadores adicionales y que mis costos variables se incrementaron, pues en consecuencia mi costo total también, ¿qué le pasó? Pues mi costo total también aumentó porque es la suma de ambos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente que debo de hacer? Graficar, ¿sí?, estas curvas de costo fijo, costo total, de costo fijo, costo variable y costo total, y lo tengo que contrastar ¿con qué? Con el nivel de producción. Entonces aquí yo tengo mi nivel de producción y aquí yo tengo mis costos. Sitúense en la curva verde, el costo fijo total. El costo fijo total es que es constante para cualquier nivel de ¿qué, chicos? Que está en el eje de las X, de producción. ¿Sí? Entonces, el costo fijo total es constante para cualquier nivel de producción. Pero ¿qué pasa con el costo variable total? ¿No? El precio del trabajo, que aquí se ve expresado, y con el costo total, que es la suma del costo variable y del costo fijo total. Estas van cambiando a partir de qué, ¿no? Estas van aumentando, tienen una tendencia creciente a partir de que aumenta el nivel de producción. Y noten una cosa, el costo total surge ¿de dónde? El costo total no empieza en 0, el costo total empieza ¿en qué?
en 25. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo no contrate ningún trabajador, la empresa enfrenta costos fijos de 25 pesos. Entonces, el costo total inicia en 25, el punto de origen del costo fijo total, y a partir de ahí aumenta. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí viene esto es importante y ahorita voy a explicar la forma de las curvas y cuestiones más ahí, más importantes también que ustedes deben de tomar atención. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la primera etapa nosotros calculábamos producto total, producto medio y producto marginal. Aquí únicamente estamos calculando costos totales, ¿sí? Pero nos falta también nosotros aprender a calcular costos marginales y costos medios o promedios. Y cada uno de estos nos van a dar información importante. Vamos a empezar con el costo marginal, ¿sí? ¿Cómo obtengo el costo marginal? Recuerden aquí que van a ser tablitas, entonces los vamos a obtener a través de diferencias. Si el producto marginal, su definición era cómo cambia el producto total a medida que contrato unidades adicionales de trabajo, la definición del costo marginal es cómo cambia el costo total cuando aumenta la producción en una unidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo el costo marginal? ¿A través de qué? A través de este cociente. Y en el numerador, ustedes van a ver que pongo el cambio en el costo total, porque yo quiero saber cómo cambia el costo total cuando cambia mi producción en una unidad. Si lo vemos aquí, si yo obtengo el costo marginal, y que viene más adelante, tendría yo que ver cómo cambia, ¿sí?, mi costo total cuando cambia la producción, cuando cambia Q, ¿sí? Entonces aquí se hacen algunos señalamientos y ahorita lo van a ver ustedes gráficamente, y dice el costo marginal tiene forma de U. Con producciones pequeñas, y otra vez nos dicen, con producciones pequeñas el costo marginal disminuye, pero a medida que la producción aumenta por la ley de los rendimientos decrecientes, el costo marginal terminará por aumentar. Pongan mucha atención a esto. Dice, a medida que la producción, con producciones pequeñas el costo marginal disminuye, pero a medida que la producción aumenta por la ley de los rendimientos decrecientes, el costo marginal terminará por aumentar. ¿Por qué es importante que pongan atención en esto? Porque el costo marginal va a estar muy vinculado con el producto marginal. Entonces, nada más para que lo vean. Y después les decía que así como tenemos costos totales, también tenemos costos medios. ¿Qué información me da esta cuestión del costo medio? Mientras el producto medio me hablaba de la productividad de la empresa, los costos medios me dan información respecto al costo por unidad de producción. Si antes decíamos, en promedio cada trabajador produce tal, con los costos medios decimos, en promedio, cada unidad de producción, cada camisa, cada suéter, cada libreta me cuesta esto. Me puede costar más o menos, pero en promedio es lo que me cuesta. Entonces, aquí en los costos medios, también, ¿cómo puedo obtener este costo medio? El costo son 3 rubros: el costo total medio, el costo fijo medio y el costo variable medio. Dice, son medios, ¿por qué? Porque esos costos totales, fijos y variables, y el total que los engloba a ambos, para obtener el promedio los tengo que dividir ¿entre qué? Entre el nivel de producción. Y me va a decir cuánto me cuesta unitariamente, ¿no?, cada uno de los productos que yo estoy fabricando. Aquí está, ¿no? Entonces, esto es lo que platicábamos hace un momento, que los costos totales es igual a la suma de los costos fijos totales más los costos variables totales.
¿Y esto cómo lo puedo pasar a un costo medio? Pues los divido entre ¿qué? Entre mi nivel de producto. ¿Sí? Y entonces el costo total entre Q es igual al costo total medio, el costo fijo total entre Q es el costo fijo medio y el costo variable total entre Q es el costo variable medio. ¿Por qué es importante esta cuestión de los costos medios o promedios? Porque me dice en promedio cuánto me cuesta cada unidad de producto que yo fabrico. Y este es un ejercicio que viene ahí en su libro, viene ahí en el libro que ustedes están analizando, y es el mismo ejercicio. Seguimos con estos datos de trabajo, de producción, las 3 columnas de costos totales que ustedes ya calcularon, el costo fijo total que no cambia a medida que cambia la producción, el costo variable que sí cambia a medida que nosotros vamos produciendo más, pues este también se incrementa, y el costo total que sigue en la misma dinámica que el costo variable. A medida que nosotros vamos produciendo, también el costo total va aumentando. ¿Sí? Eso ya lo acabamos de explicar. Y tenemos aquí la curva de costo marginal. ¿Sí? La curva de costo marginal. ¿Cómo obtengo esta curva de costo marginal? Recuerden que el autor lo pone a la mitad para que ustedes se den cuenta de que este costo marginal, este dato, es resultado de una variación. ¿La variación en qué? En el costo total cuando cambia el nivel de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo este 6.25? A ver, aquí, recuerden que aquí está el dato, costo marginal, el cambio en el costo total cuando cambia mi nivel de producción. ¿Sí? Entonces, el cambio en el costo total. Aquí no producía nada. Entonces, el primer costo marginal lo tengo que empezar a calcular a partir de que ya estoy produciendo algo. ¿En cuánto cambia el costo total? Aquí lo único que yo pagaba eran costos fijos, pero aquí ya contraté un trabajador que hizo que que hubiera producción, y entonces cambian ya ahí tengo costos variables y costos totales. ¿En cuánto cambió el costo total? 50 menos 25 me da ¿qué? 25. Ya tengo mi numerador, el cambio en el costo total. Ahora necesito mi denominador, el cambio en Q o en la producción. 4 menos 0 me da 4. 25 entre 4 me da que el costo marginal por unidad es de 6.25. Contrato un segundo trabajador, se producen 10 unidades, le tengo que pagar más, ¿no? Y vean aquí, esto sigue igual, pero los costos variables y los costos totales aumentan. Quiero obtener el costo total, el costo marginal a ese nivel de producción. ¿Qué hago? El cambio en el costo total es 75 menos 50, que me da otra vez ¿qué? 25, y ahora lo divido entre ¿qué? Entre 10 menos 4, que me da 6, y me dice que el costo marginal es de 4.17. Entonces vean, ¿qué pasa? ¿No? El costo marginal, y aquí no se ve muy bien en un ejercicio que les voy a poner, es más claro, disminuye a niveles de producción pequeños. Pero a medida que se va aumentando el nivel de producción, estos empiezan a crecer y lo hacen, ¿no?, a una tasa cada vez más grande. ¿Alguna duda de cómo obtuve la columna de costo marginal? Es la misma lógica del producto marginal, exactamente la misma lógica. ¿Cuánto cambia el costo total cuando yo cambio la producción? ¿Sí? Entonces va a ser el cambio en el costo total entre el cambio en Q. Y así obtengo esta curva, esta columna de costo marginal. ¿Duda con esto? No, ninguna. Ok. Y después ustedes tienen que calcular ¿qué? Las curvas de costo fijo, las curvas de costo variable y las curvas de costo total medio. ¿Cómo lo hago? Pues esta va a ser mi referencia. El costo fijo total es ¿de qué? De 25. Aquí no tengo nada porque no estoy produciendo nada. Recuerden que yo lo divido entre Q. Entonces, ahora mi costo fijo total 25 entre 4, 6.25.
25 entre 4, 6,25. 50 entre 4, 12,50. Y eso es lo que voy haciendo. Voy dividiendo cada una de estas columnas para obtener el costo fijo medio, el costo variable medio y la suma de ambos, el costo total medio. Y para eso debo de tener como referencia estos costos fijos totales y los divido entre ¿qué? Entre su correspondiente nivel de producción 4, 10, 13, 15 y 16 y obtengo estas columnas, ¿no? Y después lo vamos a tener que graficar. Y aquí ya venían las gráficas. Entonces, yo les voy a poner un ejercicio, les voy a dar unos datos como esto y de hecho voy a continuar con el ejercicio que ustedes ya trabajaron, pero ahora les voy a dar datos de costos. Y entonces lo que ustedes van a tener que hacer es calcular estas columnas de costos fijos, totales, variables perdón, costo fijo total, costo variable total y costo total, el costo marginal y todos los costos medios. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y tomen como referencia, ¿no? esta gráfica que viene ahí para que ustedes grafiquen sus curvas. ¿Ok? Y entonces, en la clase del jueves, vemos el ejercicio y platicamos sobre lo que significa, ¿no? La forma de cada una de estas curvas y cómo lo voy a relacionar ahora con el tema que ustedes ya revisaron, que revisamos el viernes, que platicamos hoy, de la producción. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Entonces dejaría una práctica de esto o lo veremos en la siguiente clase? A ver. No, ninguna. A ver, ok. Ahora sí, abro aquí. ¿Habrá una práctica de esto? Sí. Yo les voy a poner hoy por la tarde la continuación de esta práctica ahora con datos de costos. Y entonces ustedes para la siguiente clase, el jueves, lo tendrían que mandar mañana por la noche. Realmente está muy sencillo, ¿no? Mañana por la noche y lo resolvemos aquí como resolvemos todo. Entonces, en función de eso ya platicamos acerca de por qué se comportan así las curvas, la forma, cómo lo relaciono con las curvas de producto total, medio y marginal, y eso lo veríamos el próximo jueves. Y el viernes cerraríamos con estructuras de mercado. También más tarde o por la noche, yo creo que por la noche, les pongo las fechas que tenemos ya para globales, porque yo creo que estaríamos haciendo examen, chicos, el segundo parcial el próximo martes. Y ese mismo día ustedes tienen sus calificaciones y ya saben quién presenta global. Ahorita pensé que aquí lo tenía. Según yo lo había anotado. Déjenme ver si lo encuentro. Porque ya les decía que ya nos habían dado las fechas de globales y de recuperación. Pero está ahí en el sitio, Creo que es profesora. el jueves. Ustedes ya tienen ahí, ¿no? Entonces todavía tendríamos, si es esto, para hacer el segundo parcial el martes y aquellos que presentan global tendrían que hacerlo el jueves. Fíjense, creo que aquí son los datos. El global creo que para intro a la micro... Ay, no tengo la fecha. Creo que es el... No. Mejor les doy bien la fecha en un ratito, ahí la pongo para no generar confusión. Pero bajo esta lógica tendríamos nosotros que estar haciendo examen parcial el próximo martes. ¿Sale? Y ya, o sea, recuerden aquí que se suman los dos parciales. Si tienen una calificación aprobatoria, pues ya no tienen ningún problema. Y para el global, bueno, es aquel que haya reprobado, que no Profesora, en el De sitio hecho- aparece como el día 18. Ajá, Global. el miércoles. el 18. Entonces, Bueno, entonces, híjole, tendríamos que hacer el examen, entonces, el segundo parcial el 17. Ese mismo día les doy información y ya saben quiénes son aquellos que van a presentar global. Ya más o menos saben cómo van porque saben que sacaron el primer parcial, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿tú no sabes, María? Yo no, tampoco, profesora. Mariana y No Sara. se ha subido. no lo subió. Bueno, no lo subí, pero aquí les dije cuánto habían sacado. No, ¿Ah, cómo no?
Enseñé un Excel donde No, nos en había serio. mencionado que no era Bueno, ok. fijo. Entonces, el día de hoy, fíjense, el día de hoy no me comprometo a subirlo porque es muy rápido, pero el día de mañana tengo una presentación, presento una ponencia y estoy ahorita a marchas forzadas con mi trabajo, ¿no? Pero el día de mañana les subo ahí el Excel para que ustedes lo vean. Y recuerden que hubo una modificación en las últimas preguntas, entonces nada más para que ustedes lo contemplen y si tienen alguna duda en su calificación lo platicamos el jueves que nos reunamos, ¿ok? Lo que sí les pongo al rato son los datos para que ustedes hagan esta práctica. Ok, ¿Les parece? sí. Sí, está bien. Ok, entonces si no tienen ninguna duda, mis estimados, bueno, aquí detengo.